Durante la Segunda Guerra Mundial, la barbarie nazi se convirtió en el símbolo más conocido del horror humano, capturando la atención de la historiografía y la cultura popular como ningún otro episodio trágico. Sin embargo, este foco ha eclipsado otros hechos igualmente escalofriantes, como los perpetrados por el Escuadrón 731, una unidad de investigación secreta del Ejército Imperial japonés. Esta organización, menos conocida, pero no menos brutal, llevó a cabo experimentos médicos inhumanos y atrocidades que rivalizan con los crímenes nazis. A pesar de la magnitud de sus actos, los horrores del Escuadrón 731 han quedado relegados a las sombras de la historia, sin recibir la justicia o el reconocimiento que merecen. Nadie tiene la exclusiva de la crueldad en la historia, y es hora de que estos crímenes sean plenamente reconocidos. Los orígenes de esta unidad hay que situarlos en el contexto de la expansión del Japón imperial en el continente asiático durante los años 30 y que concluyó hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945. En septiembre de 1931, los japoneses invadieron la región de Manchuria en el norte de China e instauraron un estado títere comandado por el antiguo emperador chino Puyi. Los historiadores calculan que más de 10 millones de chinos fueron movilizados por el ejército imperial japonés para hacer trabajos forzados en unas condiciones infrahumanas, por no hablar de los distintos episodios de matanzas y violaciones indiscriminadas contra civiles. Una vez estalló la Segunda Guerra Sino-Japonesa en 1937 y la Segunda Guerra Mundial 2 años después. En este contexto, en torno a 1932, nació un grupo de investigación antiepidémica, un laboratorio que en teoría debía prevenir de posibles expansiones de enfermedades, pero que no era otra cosa que un centro para estudiar las posibilidades de una futura guerra biológica. Al frente se situó Shiro Ishii, un médico del ejército que promovió entre los altos mandos la idea de esta modalidad de guerra que, por así decirlo, estaba de moda en el mundo científico militar. Con el visto bueno del ejército imperial, Ishii impulsó un ambicioso programa de uso de armas biológicas y dispuso de unas enormes instalaciones situadas en el norte de China. Ishii se puso manos a la obra e impulsó la construcción de un primer campo de prisioneros a unos 100 kilómetros al sur de la ciudad de Harbin. Tras sufrir varios sabotajes, la unidad decidió trasladarse a otra localidad, también cercana a la misma ciudad, donde dispuso de unas instalaciones mayores y más modernas. El complejo ocupaba nada menos que 6 kilómetros cuadrados y constaba de unos 150 edificios entre prisiones, laboratorios, fábricas y almacenes, salas donde se instalaban enormes calderas para producir todo tipo de agentes químicos. Estas cifras demuestran que el programa químico y bacteriológico japonés fue el más ambicioso de entre todos los contendientes de la guerra, como después se vio en el uso de virus a gran escala a partir de 1942. Nadie como el Japón imperial fue tan lejos a la hora de aplicar este tipo de armas. El Escuadrón 731 operó activamente entre 1932 y 1945, años en los que realizó todo tipo de experimentos con seres humanos. Lo que ocurrió en aquel complejo da auténticos escalofríos. Haciéndoles creer que se trataba de una vacuna, a los prisioneros se les inyectó todo tipo de enfermedades para investigar sus efectos: la peste, el cólera, el tifus, la tuberculosis, la disentería o la viruela. Además, se le infestó con pulgas transmisoras de la peste para investigar las posibilidades de una guerra biológica. Pero las atrocidades no se quedaron ahí. Los médicos, comandados por Ishii, practicaron bisecciones a los prisioneros sin ponerles anestesias, con el objetivo de infectarles enfermedades y poder comprobar los efectos. También realizaron amputaciones de extremidades, así como cirugías para extraer órganos. Otras pruebas aberrantes fueron el uso de armas sobre prisioneros, tales como granadas o lanzallamas incluso. Hombres y mujeres fueron atados a postes como blancos para bombas de gérmenes y armas químicas. Se calcula que entre 3.000 y 12.000 personas, la mayoría chinos. Estos trabajos de laboratorio sirvieron más adelante para uso a gran escala. Ishii consideró que las armas biológicas ya estaban preparadas para ser aplicadas en una guerra real, y así lo hizo sobre varias ciudades chinas a partir de 1942.
Aviones nípones esparcieron los virus y bacterias preparados en los distintos escuadrones y las cifras de víctimas que los historiadores barajan son escalofriantes, de entre 200 y 500.000 víctimas. Los métodos eran variados, se lanzaron bombas de bacilos, pero también se contaminaron cultivos y embalses, e incluso se repartió entre los civiles ropa y comida infectadas. Obviamente, estas cifras son estimaciones, porque resulta difícil saber del cierto a cuántas personas afectaron las epidemias. La pesadilla acabó en 1945 con el fin de la guerra, con la invasión soviética de Manchuria. Los miembros del escuadrón trataron de borrar todo rastro de sus actividades en el complejo de Harbin. Ejecutaron a los últimos prisioneros, intentaron destruir las instalaciones, e incluso soltaron ratas y pulgas infectadas. Miles de personas murieron en la región a causa de esta última represalia. La historia que sigue al final del escuadrón es la de una triste inmunidad. A diferencia de lo que ocurrió con los criminales de guerra nazis, Estados Unidos prefirió mirar a otro lado y le ofreció un trato favorable a los comandantes de la unidad, empezando por el propio Ishii. Si a cambio informaban con detalle de todos los experimentos de guerra biológica, en un contexto ya de Guerra Fría, los estadounidenses consideraron que todos estos datos podían ser de gran utilidad y temían que cayeran en manos soviéticas. Se pasó de puntillas por el asunto, hubo condenas, pero posteriormente se rebajaron sustancialmente. Acabada la guerra, Estados Unidos pactó con los mandos del escuadrón inmunidad a cambio de información. Japón no admitió estos crímenes hasta el siglo XXI. La inmunidad no fue total. En el bando soviético sí que se juzgaron muchos de estos crímenes, por el cual una docena de altos mandos del ejército japonés fueron condenados a penas de entre 2 y 25 años en campos de trabajo. Sin embargo, la opinión pública mundial tuvo más bien un conocimiento vago de estos hechos, y durante décadas parecía que la receta del olvido había funcionado. El caso acabó en 2005 con una histórica sentencia de la Corte Suprema de Japón que reconocía las atrocidades del pasado. Aunque inadmitida una reparación económica, hoy día la herida en China sigue sin cicatrizar e incluso es motivo de controversia habitual con sus vecinos. Por otro lado, buena parte de las instalaciones de la infame unidad han sido habilitadas como complejo museístico, con el fin de no olvidar otra página funesta de la Segunda Guerra Mundial.